Buenos días, estudiantes de sexto año de educación básica. Hoy viernes 27 de noviembre del 2020 vamos a dar inicio a nuestro primer repaso de la asignatura Ciencias Sociales, indicándoles estudiantes que vamos a repasar la semana 1 con el tema El pueblo y los actores sociales de la República y la semana 2 con el tema El dominio de la oligarquía local en la nueva república. El pueblo y los actores sociales de la república. Subtemas a tratar: los pobladores ecuatorianos, sociedad y territorio, vida cotidiana del nuevo estado, la migración hacia la costa, la sociedad guayaquileña, la población de la región amazónica en el siglo XIX. Los pobladores ecuatorianos. A inicios de la República, varios grupos humanos ocupaban los espacios de urbes, como Quito, Guayaquil, Cuenca y las áreas rurales. Estos grupos provenían del periodo colonial, repartidos en todo el territorio nacional. ¿Qué significa urbe? Ciudad, especialmente la que tiene un gran número de habitantes. En el campo, la estructura de la hacienda colonial había perdurado en la costa y la sierra. La hacienda dominaba la economía y las relaciones de producción. ¿Qué significa relaciones de producción? En referencia a relaciones económicas que se producen entre hombres y mujeres en procesos productivos. A comienzos del siglo XIX existió una crisis de las grandes ciudades. Esto obligó a un sector de la población a movilizarse al campo para trabajar y formar sus comunidades en las haciendas. Como podemos observar en la siguiente imagen, una pintura de la ciudad de Quito a comienzos del siglo XIX. Se observa el paisaje urbano heredado de tiempos coloniales. Sociedad y territorio. El Ecuador no era un país homogéneo, pues existían grandes diferencias entre sus regiones. Era distinta su economía, organización social, gobierno, población y cultura. Aunque muchas de las fuentes y escritos de la época muestran el ideal de un Estado y pueblo unificado, en realidad la vida de las personas era socialmente dispersa. La vida no era la misma en la cordillera de los Andes que en la costa o en la Amazonía. El proceso de ruralización, que significó la concentración de gran parte de la población, como hombres y mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinos, mestizos, en el campo, permitió que los grupos populares se alejaran de los cambios sociopolíticos del Estado y que se conserven sus tradiciones y costumbres culturales propias. La crisis económica, como de la minería y de los obrajes, había afectado el comercio y la comunicación con las ciudades. Vida cotidiana del nuevo Estado. Las urbes eran espacios donde se encontraban diversos oficios, como el de aguatero, barrendero, cajonero, cargador, vendedor. En el campo, los indígenas vivían en comunidades vinculadas con las haciendas, en oficios como jornaleros y trabajadores agrícolas. En este espacio se encontraban el hacendado, los agricultores, los trabajadores indígenas y afrodescendientes. La población considerada de descendencia blanca en el contexto colonial mantenía una gran inclinación por lo extranjero o europeo, especialmente en su vida familiar. Este grupo de personas estaban conformados por aquellos que tenían extensas propiedades, cargos burocráticos y relaciones políticas, como hacendados, comerciantes, políticos, burócratas y religiosos.
Tenían acceso a la educación y ejercían diversas profesiones, eran abogados, médicos, clérigos y militares. Las mujeres eran limitadas a los oficios domésticos y no compartían la misma vida pública y derechos que los hombres. La migración hacia la costa. Quito fue el más importante centro urbano y político a inicios del siglo XIX. Grupos sociales de la naciente república, élite, terrateniente y altos funcionarios, militares, comerciantes y clero, indígenas, campesinos, montubios y mujeres, esclavos, afroamericanos, indígenas de la Amazonía. La vida de los habitantes, especialmente de los quiteños, estaba organizada por la región de sus costumbres y cotidianidad. Por eso los principales espacios de convivencia entre los pobladores eran los mercados y plazas, que estaban usualmente cerca de las iglesias y los conventos. El escenario quiteño era la combinación de tradiciones, culturas y una fiel religiosidad. El incremento del comercio agrícola de productos como el cacao en las haciendas de la costa atrajo a los trabajadores de la sierra. La sociedad guayaquileña. Guayaquil tuvo un proceso de urbanización diferente. El crecimiento y el movimiento demográfico fueron motivados por el auge comercial y el progreso de la región, pero se sufría la ausencia de mano de obra para emprender su modernización. Guayaquil fue la cuna de una nueva burguesía comercial y desde el inicio las desigualdades económicas entre clases sociales bajas y altas fueron significativas. El movimiento migratorio incluyó a los indígenas y mestizos de la sierra, que significa burguesía, grupo o clase social a la que pertenecen las personas acomodadas. En la siguiente imagen se observa una intensa actividad comercial, al ser el principal puerto del país. La población de la región amazónica en el siglo XIX. La Amazonía, también denominada Oriente Ecuatoriano, ha sido una región aislada, que no se desarrolló activamente en el proceso republicano. Esta región tuvo un desarrollo más lento y pasivo que la agitada sociedad de las urbes del Ecuador. Siempre ha sido un territorio difícil para el desarrollo de grandes ciudades, a pesar de concentrar abundantes recursos naturales, debido a la hostilidad del ambiente selvático y a que la tierra no es apta para la agricultura. Solo se desarrolló la construcción de pequeños poblados y precarias poblaciones. Estas fueron fundadas por diferentes olas de colonización que se dieron en el tiempo, entre ellas las misiones de orden religiosas y los explotadores de recursos naturales, como la minería en el siglo XVI y el caucho en el siglo XIX. El dominio de la oligarquía local en la nueva república. Subtemas a tratar: el latifundio, la ruralización, la pobreza y desigualdad social, elección de autoridades. El latifundio. El latifundio consistía en inmensas extensiones de tierras de gran productividad económica, usualmente heredadas por las familias más pudientes. Los latifundistas concentraban el poder económico de la nación. Luego buscaron tener poder político y se conformó la oligarquía, que se da cuando unas pocas personas de la misma clase social se apoderan de los medios económicos, políticos y de producción de un país. Solamente los ricos y sus allegados podían ser representantes del pueblo. Controlaron el gobierno y establecieron medidas que no respondían a las necesidades de la mayoría de la población. Sus decisiones y políticas solo servían para cuidar
sus intereses. Esta ambición por el manejo del poder político provocó disputas entre los terratenientes de las ciudades principales del país. Quito fue la cuna de la nobleza de tiempos coloniales, mientras que Guayaquil era el puerto comercial de mayor importancia. Los potentados de la costa eran fervientes comerciantes vinculados con el mercado internacional y la hacienda agrícola. Luego, este grupo fomentó la creación de bancos para proteger sus grandes fortunas. La ruralización. El despoblamiento de las ciudades consideradas como un medio hostil presentó al campo como un refugio ideal para los campesinos libres. Las ciudades principales del país, aunque no dejaban de ejercer sus funciones propias, ya no tenían la misma influencia en la población, la cual había migrado a las áreas rurales y a la costa por el auge cacautero. El deterioro de las vías de acceso limitó el comercio y la comunicación entre los sectores rurales y las ciudades. La relación entre la población considerada blanca y las comunidades indígenas era mínima. En las zonas de campo cercanas a la ciudad se había desarrollado una moderada producción agrícola y ganadera, por lo que algunos grupos indígenas se mantuvieron con cierta independencia de la sociedad nacional. A comienzos de la República, la hacienda se convirtió en el refugio de los obreros ante la crisis de las metrópolis. Estas zonas albergaban el trabajo de mucha gente. Estudiantes. ¿Qué significa metrópolis? Ciudades que funcionaban como centros que concentraban el poder económico, político y social para ejercer el control colonial. La pobreza y desigualdad social. Gran parte de la población estaba sometida a la autoridad de la hacienda. Conformación de la élite republicana. Familias de la nobleza colonial, hacendados, grandes agricultores y clero, oligarquía guayaquileña, funcionarios políticos y altos militares, comerciantes y exportadores agrícolas. Estas desigualdades solamente consolidaron y fortalecieron la división de la población ecuatoriana. Las clases dominantes criollas estaban conformadas por los latifundistas, la oligarquía, el clero, los comerciantes y los militares. Bien, en este momento voy a mencionar dos grupos que fueron afectados por la desigualdad y pobreza en la República. Entre los grupos afectados estaba la población indígena, que era explotada por medio de la hacienda y el concertaje. También los afrodescendientes eran explotados por el esclavismo. Elección de autoridades. La división social de la nueva república fue también de carácter radical y étnico. Benefició a los que se consideraban blancos y criollos españolizados y excluyó a las clases populares en las que se encontraban los mestizos, indígenas, campesinos, obreros y afroamericanos. A pesar de que existía una especie de democracia y elecciones, solo podían ejercer ese derecho los miembros de la población educada y con rentas, que era muy poca en aquella época. Se excluía de la votación a personas analfabetas y a las mujeres en general. ¿Qué significa analfabeta? Persona que no sabe leer ni escribir. La educación de la población fue establecida como un medio excluyente
para conservar el poder de la aristocracia local. Aunque la mayoría del pueblo ecuatoriano quedaba fuera del escenario político, sí estuvo presente en varias revueltas y manifestaciones, ya sea en contra o a favor del gobierno. Bien, en este momento, estudiantes, les voy a proyectar la actividad de la semana 1 y semana 2. Prestar mucha atención, por favor. Actividad de la semana número 1. En el primer punto nos indica, responda las siguientes preguntas. Como usted se puede dar cuenta, tenemos 5 preguntas. En el segundo punto de la actividad nos indica, escriba B si es verdadero y F si es falso según corresponda. Si su respuesta es falsa, justifique su respuesta. Como usted se puede dar cuenta, tenemos 2 ítems de responder, B si es verdadero o F si es falso. En el tercer punto nos indica completar el significado de las siguientes palabras. Bien. Y en el cuarto punto de la actividad nos indica complete el siguiente mapa mental de los grupos sociales de la naciente república. Esto pues corresponde a la semana número 1. Les voy a proyectar la semana número 2. Actividad en la sesión virtual. Semana número 2. En el primer punto nos indica, escriba B si es verdadero y F si es falso según corresponda. Si su respuesta es falsa, justifique su respuesta. Como usted se puede dar cuenta, tenemos 3 ítems de responder B si es verdadero y F si es falso. En el segundo punto nos indica, responde a las siguientes preguntas. Como usted se puede dar cuenta, tenemos 4 preguntas. En el tercer punto de la actividad nos indica buscar el significado de las siguientes palabras. Y en el cuarto punto de la actividad nos indica realice un mapa mental de la conformación de la élite republicana. Esto corresponde a la semana número 2. Bien, ya les proyecté las actividades de la semana 1 y semana 2, ¿verdad? ¿Cuál es la tarea de usted, estudiante? Visualizar este mismo video y verificar si las respuestas de las preguntas de cada actividad están bien. Les recuerdo que sus actividades tienen que estar bien, ya que de las actividades voy a sacar las preguntas para tomarles en la finalización de la etapa número 1 correspondiente al segundo quimestre. Muchas gracias por su tiempo prestado, estudiantes.